Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de los misterios que ha tenido a medio mundo hablando. Si ya adivinaron por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y la supuesta razón real de su ruptura con Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos, y la noticia de su separación fue un golpe duro para muchos, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores, y lo que realmente podría haber estado sucediendo detrás de cámaras. Y antes de empezar con toda esta chismografía jugosa, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y cada vez somos más. Y ahora sí, vamos a lo que nos trajo. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, una de las más seguidas y queridas del panorama turco. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las entrevistas donde se dedicaban palabras bonitas, todo indicaba que estábamos ante una pareja de cuento de hadas. Y por supuesto, los fans estábamos encantados de verlos juntos, viviendo su amor. Parecía que lo tenían todo: éxito profesional, una conexión increíble y una vida personal aparentemente perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y así, de repente, en medio de lo que parecía ser una relación sólida y feliz, llegó la noticia: Hande y Kerem habían roto. Y como era de esperar, el mundo entero se paralizó. Las especulaciones no tardaron en surgir. Que si problemas de agenda, que si incompatibilidad, que si infidelidades, madre mía, se dijo de todo. Y lo más frustrante para los fans, y quizás para muchos de ustedes, es la falta de una explicación clara y directa de los propios protagonistas. Si bien ambos han hablado de forma muy respetuosa sobre la ruptura, nunca se ha dado a conocer la razón real, de forma explícita y detallada. Y ahí es donde entramos nosotros, a intentar descifrar las pistas, analizar los rumores y darles una perspectiva más cercana a lo que podría haber sucedido. Uno de los rumores que más fuerza cobró, y que ha sido uno de los focos principales en las últimas semanas, es la intervención de la familia de Hande y en particular, la de su hermana Gamze. Se ha llegado a decir que la relación de Hande con Kerem no terminaba de convencer a su familia, quienes supuestamente querían lo mejor para ella y creían que Kerem no era la persona adecuada a largo plazo. Es cierto que Hande siempre ha sido muy unida a su familia, especialmente a su hermana Gamze, quien también es una figura pública y a menudo aparece en sus redes sociales. La influencia familiar en las decisiones personales, sobre todo en culturas donde los lazos familiares son tan fuertes como en Turquía, no es algo que debamos subestimar. Se dice que la familia de Hande, al verla tan enamorada y entregada a Kerem, empezó a preocuparse por su futuro. Y no solo por el futuro de su relación, sino por el futuro de Hande como artista. Algunos medios han sugerido que había una especie de presión familiar para que Hande se enfocara más en su carrera, especialmente en proyectos internacionales, y que quizás Kerem, con sus propias aspiraciones y compromisos, no encajaba del todo en esos planes futuros que la familia de Hande tenía para ella. Esto no significa que Kerem no fuera un buen partido, sino que quizás la visión a largo plazo de la familia Erçel para Hande era diferente. Imaginen la presión de tener una hija con tanto talento y potencial, y querer asegurarse de que tome las mejores decisiones para su carrera y su vida. Es una carga que pocos pueden comprender. Otro factor que se ha mencionado, y que es muy común en las rupturas de parejas de famosos, son las diferencias en sus visiones de futuro o en sus estilos de vida. Hande, a pesar de su juventud, ha demostrado ser una mujer con metas muy claras y ambiciones importantes. Su éxito en Sen Kalkapm le abrió muchas puertas, y es sabido que tiene aspiraciones de consolidar su carrera a nivel internacional. Kerem, por su parte, también es un actor con una trayectoria impresionante y un gran número de seguidores. Es posible que con el tiempo sus caminos profesionales empezaran a divergir o que las exigencias de sus carreras comenzaran a crear tensiones. Las giras, los rodajes en diferentes países, la exposición mediática constante, todo esto puede poner a prueba hasta la relación más fuerte. Además, recordemos que las redes sociales, aunque nos acercan a las celebridades, también pueden ser una fuente de presión y malentendidos. Los fans tienen expectativas y a veces la presión por mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora.
Quizás hubo momentos en los que la relación se sintió más expuesta de lo que ellos deseaban, o donde los comentarios y opiniones externas empezaron a afectar su privacidad y su dinámica como pareja. Es difícil vivir un amor a la vista de millones de personas, y no todos están preparados para ello. Ahora, es importante recalcar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones de la prensa y los fans. Ni Ande ni Kerem han confirmado oficialmente estas razones. Sin embargo, la repetición de ciertos temas en diferentes medios y las indirectas que han podido surgir en entrevistas o declaraciones, nos dan pistas de que podría haber algo de verdad en todo esto. Lo que sí es seguro es que la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que conmocionó a sus seguidores, y la búsqueda de la razón real se convirtió en un tema de conversación recurrente. Analizando un poco más, la familia de Hande y en particular su hermana Gamze siempre han sido un pilar en su vida. Después del fallecimiento de su madre, la relación entre Hande y Gamze se fortaleció aún más. Es natural que en momentos importantes de su vida, como una relación sentimental seria, Hande busque el consejo y el apoyo de su familia. Si la familia tenía dudas o inquietudes, es muy plausible que éstas influyeran en la decisión final de Hande. No es una cuestión de falta de amor por Kerem, sino de prioridades y de lo que consideran mejor para el futuro de Hande. Otra perspectiva interesante es la de la propia madurez de Hande. A medida que uno crece y experimenta, las prioridades cambian. Lo que antes parecía fundamental en una relación, con el tiempo puede evolucionar. Quizás Hande, al llegar a una nueva etapa en su vida y carrera, reevaluó lo que buscaba en una pareja y en su futuro, y se dio cuenta de que sus caminos con Kerem, aunque compartieron momentos maravillosos, no se alineaban a largo plazo. Esto es algo muy humano y normal, y no quita mérito a la relación que tuvieron. Es fascinante cómo la vida de las celebridades, a pesar de estar tan expuesta, sigue teniendo sus misterios. Y este caso de Hande y Kerem no es una excepción. Lo que sí podemos decir con certeza es que independientemente de las razones específicas, su relación dejó una huella importante en sus carreras y en el corazón de muchos fans. Ambos son artistas talentosos y dedicados, y es probable que sigan cosechando éxitos por separado. La vida da muchas vueltas y quién sabe qué les depara el futuro, tanto a nivel personal como profesional. Lo importante es que hayan tomado decisiones que sientan correctas para ellos. En resumen, y tratando de unir todas las piezas del puzzle, la razón real de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin parece ser una compleja combinación de factores. Por un lado, se especula fuertemente con la influencia y las preocupaciones de la familia de Hande, especialmente de su hermana Gamze, quienes supuestamente tenían reservas sobre la relación a largo plazo o sobre cómo encajaba Kerem en los ambiciosos planes de carrera internacional de Hande. Por otro lado, las diferencias en las visiones de futuro, los estilos de vida y las crecientes presiones de sus exitosas carreras también podrían haber jugado un papel crucial. En definitiva, no parece haber una única causa, sino una suma de circunstancias que en un momento dado, llevaron a Hande a tomar la difícil decisión de poner fin a la relación. Y hasta aquí nuestro análisis del día. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor lo que pudo haber sucedido. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la familia de Hande tuvo un papel importante? ¿O creen que fueron las presiones de la fama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre es valiosa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si les ha gustado el contenido, por favor, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.